Hola, somos Lualca, Luisa, Alexandra, y Karen. y les venimos a hablar sobre el neopaganismo y su relación con la actualidad. Bueno, pues empezando por un dato curioso sobre este nombre, es que neo significa nuevo y pues paganismo significa campesino. Bueno, en cuanto a esto, yo tenía entendido que el neopaganismo se derivaba de una persona que estaba muy arraigada a la tierra. Sí, incluso sus creencias espirituales se centraban en la naturaleza. Y pues eso tendría sentido, porque yo estuve leyendo un poco sobre esto y dice que el neopaganismo salió de tratar de combinar la magia, la naturaleza y pues las creencias de dioses y diosas. Bueno, pero también dejando esto de lado, podríamos decir que el neopaganismo tuvo gran relevancia desde tiempos anteriores, como por ejemplo en la época nazi. Sí, incluso esto pues tiene mucho sentido, ya que Hitler no era muy amigo de los judíos, pues estos le servían como de chivo expiatorio. Pues yo entiendo que a lo que ella se refiere con lo de chivo expiatorio, podría ser que Hitler se aprovechó de esta religión para glorificar a la población alemana y decir que los judíos eran una raza inferior. Por lo mismo puede ser de la brujería o algo relacionado con esto. Pero bueno, pues ya centrándonos un poco más en el tema, de esta religión salieron varias pues, religiones diferentes y pues una de estas fue la Wicca, que pues estamos hablando de que salió de, bueno, su nombre salió del inglés antiguo que se llama witch, entonces bruja en español. Sí, incluso Gerald Gardner, que fue el fundador de la Wicca, dijo una frase que es una vez bruja, siempre bruja, como arraigándolo a lo que ellos creían y que, digamos, como la relevancia que tenía bruja en el sentido pues del nombre. Bueno, en cuanto a esto, a mí me gustaría como introducir este tema, empezando por la historia de este. Entonces, podríamos comenzar diciendo que esta se originó en Inglaterra, lo cual de por sí me parece muy curioso porque es de cierto modo muy contradictorio, puesto a que en Europa y en Inglaterra se maneja es el cristianismo. Pues bueno, en mi opinión personal, la verdad es que yo no soy muy creyente o algo por el estilo, pero pues algo que sí tengo claro es que el concepto de religión salió por el hecho de la necesidad humana de justificar o bueno, de buscarle la solución a dudas que no, como no vayan una fácil respuesta. Pues sí, digamos que partiendo de esto, se podría decir que los Wiccas también partieron de esa misma necesidad, pero un poco más dramática y oscura, llevándolo mucho más a lo místico. Pues sí, en cuanto a esto, por eso mismo que tú mencionas, es que mucha gente llega a pensar que esta religión es muy exacta con el satanismo, puesto que piensa que hay demasiados rituales, incluso sacrificios, y por eso es que de vez en cuando la sociedad los tildan de asesinos o cosas por el estilo. Sí, y pues una frase que yo escuché mucho y que investigando sobre esto, que lo dijo Doreen Valiente, que es uno de las personas que estuvo en el neopaganismo, y dijo así: mucha gente te dirá que el ocultismo, la brujería y la magia son peligrosos. Así son ellos, es así. Cruzar la calle, pero no llegaremos lejos si tenemos miedo de intentarlo alguna vez. Y creo que pues estaba muy arraigado a las personas que tienen una mentalidad como muy cerrada y creen que todo el mundo tiene la misma creencia, pero no, creo que debemos darle como mucha importancia a lo que cada uno cree, porque así podemos abrir mucho más mundo. Claro, pues es que es un poco irónico que ellos hayan querido simplemente crear una religión para salirse un poco fuera de la regla y expandir más sus conocimientos arraigados a la costumbre de decir, yo amo mi tierra, yo quiero creer en algo como esto, ¿no? Y de que eso haya pasado a relacionarlo con Satanás es un poco irónico de cómo fueron llegando a esos extremos. Claro, es que de hecho hay una teoría que se llama la teoría de las brujas y esta dice que prácticamente el cristianismo solamente como que inculcó esta mala fama al ocultismo y en sí al neopaganismo para, mejor dicho, para quemar o para enjuiciar a personas que en realidad lo único que hacían era oponerse al cristianismo. Y con esta excusa decir que ellos eran herejes, que eran brujas y que cometían demás, pues cosas en contra del cristianismo, aprovecharon todo esto para mandarlas a la horca y pues demás cosas.
Pues creo que es algo que vemos mucho, ¿no? Que tipo, si no está de acuerdo con nosotros o si simplemente es algo que no entendemos, ya lo tildamos de malo o pues no sabemos cómo tratar una situación como esa. Entonces siento que deberíamos más abrirnos. Desde antes pues nos hemos visto envueltos en cosas como estas, ¿no? Entonces siempre va a ser así de que si yo no, si tú no crees en esto, pues entonces tú eres el malo y así. Y entonces siempre alguien, o bueno, una como tal, busca un chivo expiatorio como Hitler. Claro. Sí. Y pues, claro, esto va muy arraigado a cómo son las mentes, porque hay mucha gente es muy cerrada y no ve más allá, sino de su propia creencia y de lo que ellos quieren para ellos. Sí, y es que, bueno, también no se va aparte dejando el hecho de que si ellos adoran a la tierra, que es algo que muchas veces las religiones no se preocupan por glorificar de la manera que lo deben hacer, también se debe resaltar que ellos tienen cierta unión con el feminismo. En cuanto a esto me refiero a que, por ejemplo, en las protestas que ellos estaban haciendo conjuntamente, pues el feminismo para que se respetaran los derechos de las mujeres y el neopaganismo para que se les reconociera, ellos encontraron un punto conjunto y es que en el cristianismo solamente se trata de un dios, no se trata de una diosa. Y este punto el feminismo lo tomó como bueno para ellos, debido a que en la Wicca específicamente hablamos de un dios y de una diosa. Entonces esto me parece algo muy bueno en sí porque es un tipo más incluyente. Sí, pues son politeístas que arraigan varios dioses, incluso no hubo como un solo fundador del neopaganismo, sino que hubieron muchas religiones, como pues ya lo mencionamos, entre estas las Wicca, y pues en eso también se hacían rituales en la naturaleza, donde incluso veían como que hay una frase llamada equinoccios, que es que el día y la noche, el día y la noche en los dos hemisferios corren al mismo tiempo. Entonces, más que todas las mujeres aprovechaban esto para poder hacer sus rituales. Pues en cuanto a esto, a mí también me gustaría agregar que según, o sea, según tengo entendido, en estos equinoccios se aprovechaba para hacer el rito de iniciación de algunas personas que querían también hacer parte de estos aquelarres. Pues sí, es que estamos hablando de que ellos tenían la costumbre de hacer esto y estaban muy arraigados con los dioses porque estamos hablando de que también tenían bastante afín con los dioses nórdicos como tipo Thor, Loki y vemos que tienen bastante similitud o bueno, tenían bastante, ¿cómo decirlo?, devoción hacia los dioses o hacia la magia. Pues como decimos, esto era combinar la creencia y pues la brujería o por este estilo. Entonces tenemos que crear en duendes o pues sí, diferentes criaturas mágicas. En cuanto a esto, tengo entendido que en sí hay una diosa, pues, mejor dicho, como para relacionarlo mejor con el feminismo, hay una diosa que se llama la diosa Diana. Y en cuanto a esto, la ponen como la diosa principal de todo, al mismo tiempo también que ayuda a la naturaleza y todo esto, y de allí también es que se relaciona con el feminismo. Pero también hay otro punto principal y es que la verdad no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece un punto muy positivo y es el que de cierto modo ya varias fundaciones que pertenecen a la comunidad LGBTI han dicho que se debería también agregar como más participantes de esta comunidad, puesto que también en esta religión solamente se habla de, no sé, un dios y una diosa, el sol y la luna, cosas como esto. Entonces, la verdad, no sé a ustedes si también les parezca una buena idea como el agregar también estos nuevos participantes. Pues, o sea, en mi opinión yo creería que sí, porque estamos hablando de que ser parte de esta comunidad no significa que no tengas que ser creyente. Entonces sería abrirnos un poco más de mente de que alguien puede ser religioso y al mismo tiempo ser gay o lesbiana, por decirlo. Claro, pues incluso muchas veces pues se dice que Dios ama a todos por igual y que Dios ama a sea hombre, sea mujer, sea lo que sea homosexual, Dios lo va a amar siempre. Entonces creo que pues igual las mujeres pues y los hombres pues pueden creer esto, incluso
O incluso, pues, creer en esto o creer en otras cosas que ellos quieran. Claro, ¿no? O sea, es como más libertad de culto. Pero, ¿saben? Ya que estamos hablando de las diferentes religiones y de que, ejemplo, en la Wicca tienen a Diana y en diferentes Freya, en la nórdica. O sea, algo que me suena es que el cristianismo no habla de eso. Que plantean el papel de la mujer como la que va a tener o la que cuida a Jesús. O la que está ahí para José, algo así. O sea, ¿me entienden de que es como que se ve el papel de la mujer tan sufragiado que no sea la... Por ejemplo, en la cultura griega tenemos que las diosas puras, ejemplo, Hestia, eran muy alabadas. Lo mismo Deméter, eh, Perséfone. Entonces, es como que vemos que el cristianismo no le da el papel suficiente a la mujer. Claro, es que eso sí siempre se ha visto porque, por ejemplo, el cristianismo nunca se ha encargado en sí decir bien el papel que la mujer desempeña. Porque, o sea, por ejemplo, tenemos a la Virgen María solamente especificada como Madre de Dios. Y ya ahí prácticamente no se le venera nada, como se le debería de adorar. Porque al fin y al cabo, pues claro, se debe tener en cuenta, claro, que Dios también fue un salvador y todo. Pero ¿quién lo tuvo en realidad? O sea, también no se desempeña muy bien el papel de la mujer en ese entorno. Y también en sí, el cristianismo siempre ha tratado como, no sé, como de sensibilizarlas de pronto en ese tema. Bueno, pues bueno, es que claro que nosotros no estamos dando como un punto muy negativo, pero pues yo quisiera Bueno, sí. escuchar el de Alexandra, que pues... Pues digamos que informándonos mucho más del tema, creo que no sea, el cristianismo no ha abarcado mucho a la mujer, porque incluso en el pasado el cristianismo solo quería ser él. Pero digamos, viéndolo ahorita, creo que hay muchas mujeres que se mencionan en el cristianismo, como la reina Basti, la reina Esther, que cumplieron un gran papel en lo que fue el cristianismo y que reinaron. Y incluso hay muchas mujeres que arraigaron mucho y que reinaron y que no tuvieron que depender de un hombre para poder reinar, como lo fue la reina Basti. Entonces creo que hay como mucha desinformación de lo que es la mujer en el cristianismo, porque incluso la mujer es divinidad en el cristianismo. Bueno, pues sí, también es como un punto a favor, pero no sé, a mí me sigue pareciendo que en sí, bueno, exactamente en la Wicca la intentan como resaltar un tanto. Sí, pues en sí el hecho de tener a aquelarres en los que prácticamente pertenecen solamente mujeres, pues no se me crea la idea de que es un poco mejor y en sí que no trata de como de callarlas y más aparte de esto que intentan como revivir una cultura, una religión ya pues como un poco olvidada. Entonces me parece que es un punto muy positivo, la verdad. Pero en cuanto al cristianismo, no sé, según tengo entendido en tu religión, tú eres cristiana, ¿no? En tu religión, o sea, no se toma mucho el papel de la mujer, ¿no? Sí, sí se toma. Sí. Creo que por lo mismo que es muy desinformado, pero la mujer tiene un gran papel en lo que es en la sociedad. Digamos que muchas veces los ven solo como que está sujeta al hombre, pero creo que incluso que día escuché algo de una persona que dijo que la mujer no muchas veces dependía del hombre porque digamos que decían que la mujer que tenía que formar el hogar, pero muchas veces no era así porque simplemente no era lo que la mujer quería. Y si la mujer quería ser independiente, lo podía hacer. Y si ella quería formar su propio futuro, hacer lo que ella quisiera, ella lo podía hacer. Porque la mujer es alguien como importante en el cristianismo, no solo como la mujer que está al lado del hombre, la que está o como que es solo como una ayuda, sino que ella también hace parte importante en el papel, digamos, si lo formamos en la familia, por decirlo, Mm, ella claro. hace una parte muy importante y un papel muy importante en lo que es la familia y el hogar. Bueno, pues, o sea, bueno, ya dejando el tema de que si importa o no, creo que ya además depende de cómo en los medios y pues todo lo que trata, o bueno, los medios de comunicación
son lo que nos hace generar como una visión del mundo. Entonces es más bien cómo ha sido representada desde hace mucho la mujer y por eso tenemos una vista de esto. Entonces, si la mujer importa tanto en el cristianismo, tuvieron que darla como dado más importancia desde un principio o representarla de una mejor manera. Pues sí, pero es que muchas veces el cristianismo lo confunden mucho porque en el cristianismo hay muchas doctrinas y no en todas son iguales las creencias. Sin embargo, pues las doctrinas están muy diversificadas, pero pues en la doctrina que yo estoy, que es la unicidad, se ve mucho esto y la mujer sí importa mucho en lo que es el cristianismo. Pero bueno, yo creo que ya como para ir concluyendo este tema, podríamos ya resumir que prácticamente esta religión se ve muy marcada por los estereotipos de la sociedad que piensa que solamente esta religión se basa en los sacrificios y cosas como esta, pero también como una perspectiva más abierta hacia todo este tema. También, no sé, investigar más a fondo sobre esta religión que también se deriva de muchas otras. Y pues en sí que debemos informarnos más. Y pues bueno, por último queremos invitarlos más a que no tengan miedo de descubrir, de averiguar y deberíamos ser más abiertos de mente, ¿no? Tener solo el estigma o los cánones que ya nos implantaron, no conformarnos con lo que se nos dice, sino pues averiguar. Como vimos, el neopaganismo no tiene nada satánico ni tampoco malo por el estilo, entonces es más como de querer investigar un poco más. Sí, y pues incluso una de las frases que decía Gerald Garner era que haz el bien, haz lo que quieras sin perjudicar. Entonces creo que lo tachó muy bien, ya que pues dijo que sin perjudicar a nadie, es lo que quieras, cree en lo que quieras sin perjudicar a nadie. Y creo que es algo que lo resalta mucho. Pues sí, eso es lo más importante, no generar odio. Bueno, Bueno, y pues este ha sido nuestro podcast y no se les olvide que somos Loalca. Luisa, Alexandra. Y Karen, gracias. gracias.